Y a pesar de que Pedro el Grande se había preocupado demasiado por su pueblo, es decir, fue un monarca como los de su época, terrible, cruel, todo lo que se quieran, pero convivía en él también un espíritu progresista que difícilmente podía darse en la Rusia de aquella época. Y él, preocupado por el atraso que vivía su país frente a los demás países europeos, se disfrazó y se vino a vivir de incógnito a Europa. Estuvo de gira por varios países, corroboró la forma como progresaban estos pueblos, se enteró de las tecnologías y de las innovaciones técnicas que se estaban dando en Europa, y con todo ese bagaje retornó a su país e inmediatamente puso manos a la obra para tratar de modernizarlo. Y como en efecto logró, por lo menos en el aparato estatal y en aquello que tenía que ver con el funcionamiento del Estado, logró un altísimo éxito, además de que los nobles que pertenecían a su corte muy pronto cogieron el paso también de los europeos a partir de lo que él les enseñó. Pero con todo y ello, el pueblo siguió inmerso en una miseria terrible. Por una parte, sojuzgados de una manera cruel y abyecta por los señores feudales, y sumidos en una pobreza en la que no existía ninguna posibilidad de redención para ninguno de sus miembros, porque además se daba una altísima tasa de mortalidad en niños recién nacidos, en madres gestantes y en madres también en el periodo de posparto, aparte de las enfermedades endémicas, lo aislado que era ese territorio de Europa y entre sí. Es decir, los poblados estaban muy lejos unos de otros, y como Rusia era una vastísima extensión de tierra que prácticamente iba de un océano a otro, pues lógicamente que lograr atender todas esas regiones era casi imposible con el aparato estatal y con los medios de comunicación y las vías y demás. Entonces el pueblo siguió sumido en esa miseria, una miseria además humillante, y no había nada que lo redimiera, aparte de que el aparato estatal, en este caso la monarquía, y los señores feudales eran los menos interesados para que el pueblo saliera de ese atraso y sus habitantes pudieran tener una vida decorosa, sino que por el contrario, para ellos era más importante mantenerlos sumidos en esa pobreza y tratando de sobrevivir por la próxima comida, que aprender algo, estudiar algo, o tener la posibilidad de salir a un centro, codearse con la gente citadina y por lo menos conocer como otros aspectos de la vida que le permitieran de alguna manera también liberarse del yugo. A ellos no les interesaba. Y así las cosas. Entró el siglo XIX, y este sí que fue un siglo triste, devastador para la gente del pueblo, para los campesinos especialmente, y se llegó a tal condición que, aparte de los climas extremos, puede ser un verano altísimo, lo cual significa también una gran cantidad de muertes por hipertermia y al mismo tiempo porque esas olas de calor hacen que la gente se desmaye y muera fácilmente, como los rigurosos inviernos con muchos grados de temperatura bajo cero, que literalmente congelaban a la gente, que no tenían acceso a la más mínima calefacción por una parte, ni las covachas en las que vivían ofrecían algún refugio o algún cobijo para estos desheredados de Dios y de la vida. De hecho, es una de las épocas más prolíficas de la literatura soviética, o no digamos lo soviética, sino de la literatura rusa, porque muchos de los grandes autores rusos se ocuparon justamente de la miseria del pueblo. Se decía que llegaba a tal punto que, por ejemplo, cogían aserrín y le echaban levadura para que se esponjara y pareciera pan, que se comían las cucarachas y todo lo que se moviera porque no había más alternativa. En ese ambiente creció este individuo del que vamos a hablar, y naturalmente que su temperamento tenía que ser también así hirsuto como el sitio del que provenía, que se llamaba Prokoskoye, por allá en las profundidades de Siberia, y él venía de una familia supremamente pobre, y allá en Prokoskoye él no tenía ni siquiera acceso a la educación, además de que no le interesaba, sino que proviniendo de una familia, entre otras cosas, y hago aquí un paréntesis, resulta que sin tener más alternativas se embrutecían a punta de alcohol, se sumían en el alcohol, y por eso se dice que el pueblo ruso es uno de los más bebedores del planeta y de mayor índice de alcohólicos,
y si eso es ahora, pues con mayor razón en aquella época. Entonces él creció en un ambiente violento, agresivo, en el que todo se solucionaba era enfrentándose con el otro, y naturalmente que todo esto lubricado con trago, no solamente para paliar la miseria, la desesperanza, sino también para paliar el frío, para calentarse un poco. Pues bien, este muchachito llamado Grigori Yefimovich Rasputin, aunque esa pronunciación de Rasputin no es la correcta, de acuerdo con lo que dicen pues los que conocen de esto, dicen es Rasputin, pero sea como fuera, pues lo conocemos popularmente es como Rasputin y así lo seguiremos llamando. Pues entonces este muchachito nació el 22 de enero de 1869 y creció a la buena de Dios, por decirlo de alguna manera, es decir, casi que sin Dios ni ley, porque su padre era un hombre muy irascible, muy temperamental y muy belicoso, y él naturalmente creció en ese ambiente y por lo tanto tenía que heredar también, no desde el punto de vista genético, pero sí desde el punto de vista cultural, heredar lo que su padre era. Y creció precisamente así, indómito, un muchacho que no recibía órdenes, que no quería estudiar nada, y muy pronto se encaminó por el sendero del delito y entonces se volvió cuatrero, robaba ganado en las casas, afrentaba a los viejos, y como siempre estaba bajo los efectos del alcohol, no había una forma efectiva de control sobre él. Así las cosas, y viendo que ese muchachito definitivamente no iba a cambiar de actitud, resulta que parece que en una oportunidad fue pillado infragante y cometiendo un delito, un robo. Parece que lo pillaron robando ganado, y entonces lo confinaron. Unos dicen que por voluntad propia él quiso hacerlo, otros simplemente fue una forma como de castigo temporal, pero de resocialización, y lo metieron a un monasterio, al monasterio de Verkhoturye, y allí confinado él durante 3 meses. Cuentan también sus biógrafos, que tuvo una visión de la Virgen, y eso lo llevó a convertirse en un místico. Y entonces, una vez concluyó lo que podría pensarse era una pena pues de 3 meses, purgar su pena de 3 meses, ingresó al monasterio pero ya como un novicio, y de ahí se fue decantando hacia una secta cristiana condenada por la Iglesia ortodoxa llamada los Clisti, o sea, flagelantes. Y resulta que estos creían que para llegar a la fe verdadera hacía falta el dolor, y por lo tanto en las reuniones de esta secta, las fiestas se desarrollaban con licor, orgías, y eso era lo que le gustaba a él. De ahí se acuñó una expresión por parte de los Clistis, que él lo hizo suya, esa expresión, y era que Dios perdonaba a los pecadores, pero para poder que Dios lo perdonara a uno tenía que pecar, y a más grande el pecado, mayor el perdón. Y él se hizo no solamente adepto, sino fanático de esta máxima, que se convirtió prácticamente como en su filosofía de vida, y eso lo marcó profundamente. Y también dicen que esto lo signó como un semental, pues era una potencia sexual increíble, y lo cual también a la postre incidió en su reputación y le generó una mala fama precisamente en la corte rusa. Pues después de algún tiempo de estar allí, él conoció a un tipo que lo consideraban un santón llamado Makari, y que ejerció una enorme influencia sobre él, y lo siguió a todas partes, y era también pues un tipo disoluto este Makari, y justificaba eso diciendo que Dios perdonaba a los grandes pecadores más que a los pequeños pecadores. Con todo y ello, por allá en 1889 él se casó con Praskovia Fyodorovna Dubrovina, y con ella tuvo 3 hijos, Dmitri, Bárbara y María, aunque se sabe pues que hay noticias de otros municipios que tuvo hijos con otras mujeres. Y en vista de que su periplo vital se estaba marchitando pues en un espacio, no digámoslo territorialmente tan pequeño, sino filosófica y mentalmente pequeño, entonces decidió que era hora de salir, y se marchó en 1903 como peregrino, y viajó por tierras eslavas, estuvo en Grecia, estuvo en Turquía, en Tierra Santa, y como era un hombre supremamente inteligente, y además de inteligente, de una capacidad extraordinaria para asimilarlo todo en cuestión de instantes, aprendió mucho de historia, de esoterismo, de teosofía, estudió viejas religiones, algunas tradiciones, y logró descubrir algo que era innato en él,
y que aunque apenas, como dijéramoslo, no como ciencia sino como práctica, apenas estaba dando sus primeros pasos, apenas estaba balbuciendo en torno a esta técnica que es el hipnotismo, descubrió de buenas a primeras que tenía una gran capacidad para hipnotizar, y que inclusive lo hacía solamente mirando a la gente fijamente y se acabó el cuento, nada de péndulos ni cosas por el estilo, sino que le clavaba la mirada a alguien y lo hipnotizaba de una manera extraña y apabullante, y en cuestión de instantes. Descubrió también que podía, a través de esa hipnosis, pero también por imposición de manos, podía curar enfermedades y vaticinar hechos futuros. Después de año y medio de estar recorriendo todos estos países y de haber descubierto estas dotes, decidió que era hora de regresar a Rusia. Regresó a Rusia y se dedicó a deambular por las calles de San Petersburgo, y todo el mundo lo consideraba pues como un adivino popular, y empezó a atraer discípulos, seguidores, porque lo que él hacía de todas maneras era espectacular, ya fuera hipnotizando o ya fuera sanando, y su reputación empezó a crecer en la ciudad de San Petersburgo. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Esas y las otras, su fama fue creciendo, y sobre todo entre las clases menesterosas, entre los pobres y irredentos, que acudían a él no solamente para que los consolara pues a través de su prédica, sino que los aliviara también física y psicológicamente, y él en efecto lo hacía, y aunque inexplicablemente en aquella época guardaba una compostura digna de toda mención, no cobraba por ayudarle a la gente, los atendía a todos de una manera magnánima, pues así los abrazaba, y no era mezquino con el tiempo, sino que al que lo necesitara en el momento en que lo necesitara lo atendía, sin distingos. Y obviamente que una cosa como estas tenía que revertirse en su fama de hombre santo. Y entonces ya empezaron a llamarlo el monje santo, y la peregrinación hacia él empezó a crecer y a crecer y a crecer, y sus mismos adeptos pues lo mantenían, aunque él no recibía un solo peso y rechazaba cualquier donación que se le hiciera, pero simplemente los otros se encargaban de su manutención. Como decíamos, por aquella época llevaba una vida transparente y correcta, y por eso precisamente su fama. Pero se cuenta que en las noches, con su círculo más íntimo, se encerraba en la casa de alguno o visitaban bares de mala muerte él disfrazado, y daba rienda suelta pues a su lujuria y a todo aquello que llevaba reprimido durante el día, pero lógicamente que sus más cercanos seguidores, con la fe y la devoción del que es incondicional, pues no le contaban a nadie. Esa fama fue trascendiendo el ámbito popular y llegó a las clases relativamente altas, y entonces de otros estratos comenzaron a visitar a Rasputín, y él lógicamente los atendía con la misma devoción y abnegación con que lo hacía a los pobres. Por aquella época resulta que la familia del zar estaba supremamente preocupada. En ese momento gobernaba en Rusia el zar Nicolás II, y resulta que este Nicolás II era un hombre, primero pues era muy soberbio, y en segundo lugar un hombre relativamente indolente, muy dubitativo para tomar decisiones, y lo manejaba prácticamente su esposa, la zarina Alejandra, que era de ascendencia alemana. Y ellos tenían varios hijos, entre los cuales Anastasia, y el niño, el menor, que era el heredero, porque allá pues en Rusia, después de Catalina la Grande, se reprimió o se sacó de la ley un inciso que indicaba que las mujeres podían ser reinas. Entonces simplemente eso lo pasaron a mejor vida, y ya solamente los hombres eran los que tenían derecho a la sucesión. Y aunque las hermanas del zarevich, o sea pues del príncipe heredero, eran mayores que él era un niño, él era el señalado a suceder a Nicolás en los destinos pues del manejo de Rusia. Entonces había un gran problema, y eso mantenía muy preocupada a la familia, y era el hecho de que el niño padecía una extraña enfermedad cuyo nombre se conocía, pero no se sabía cómo actuaba, ni por qué se daba, y por qué no atacaba a las mujeres sino solamente a los hombres. Inclusive se le llegó a denominar la enfermedad de la sangre azul, porque entre otras cosas también las venas se evidenciaban a través de la delgada piel con ese tono azuloso, y se llamaba hemofilia, o se llama hemofilia. Pues esta enfermedad consiste en que el individuo no tiene elementos para la coagulación, y por lo tanto cualquier golpecito
siendo la piel muy delicada, genera una hemorragia que es casi imposible de detener. Y aunque no haya una herida entendida como tal, el solo hecho de que existe un golpe hace que en algunas oportunidades la piel se resienta de tal forma que salte la sangre a través de la piel por los vasos, salte como si fuera un surtidor. Entonces este muchachito vivía encapsulado, no lo dejaban jugar, no lo dejaban salir a ninguna parte, era muy endeble, muy frágil, muy enfermizo. Y eso era para los zares, para Nicolás y Alexandra, era el peor de los castigos, porque además ese niño era la adoración de ellos, aparte de que era pues el heredero del trono. Entonces prácticamente toda la actividad de ellos se centraba alrededor del zarevich, que se llamaba Alexis, pero le decían Alexeyevich. Y entonces prácticamente se desentendieron de los asuntos del Estado. Era una época supremamente agitada, la época de los anarquistas, y era ya un movimiento a escala europea en el que todos querían sacudirse de encima las monarquías. Ya prácticamente no quedaba sino la rusa y la inglesa en ejercicio, pues, porque habían matado al rey de Italia, bueno, por todas estas cosas. Y había una insatisfacción popular, precisamente a partir de esa postración a la que era sometido el pueblo, los gravosos tributos con que se cargaban también a todos, y aparte de ello se agitaban nuevos vientos con las doctrinas de Marx, y había emergido un líder que había tomado como bandera precisamente la prédica de Marx, y pregonaba la necesidad de instalar un gobierno del pueblo y para el pueblo, lo que fue pues posteriormente la revolución bolchevique, y de ahí pues el comunismo. Entonces esa agitación generó hechos tales como el Domingo Rojo de San Petersburgo, que fue en diciembre de 1905, en el que la Guardia Imperial masacró a cualquier cantidad de ciudadanos que estaban desfilando por las calles y protestando por ese estado de cosas. Eso naturalmente generó mucha mayor animadversión y odio contra la pareja imperial, pero ellos envueltos en una burbuja, porque esa nobleza había tendido alrededor de ellos como una especie de red que no les permitía a la familia real, no le permitía enterarse de lo que en efecto estaba ocurriendo en las afueras de su palacio de Sarcoyeselo, y por lo tanto alejados del mundo no tenían una noción clara de qué era lo que estaba aconteciendo, además porque ellos estaban centrados en su hijo el zarevich y no tenían ojos ni cabeza para nada más. Vino pues un abandono prácticamente del Estado, los funcionarios eran los que mandaban, cada quien tenía una porción de poder entre los nobles, y el zar desentendido de todo esto, y el niño languideciendo y cada vez más enfermo, más débil, en un estado de postración que daba lástima, y que esto se extendía naturalmente a la familia real. En ese estado de cosas, la desesperación de la familia real era tal que acudían a charlatanes, a médicos, inclusive estuvo uno de los grandes esoteristas y de los curanderos más reconocidos, que fue Philippe de Lyon, y que al parecer curaba a distancia, y ese va a ser un personaje del que nos vamos a ocupar en programas posteriores. Y resulta que él, aunque tenía algunos paliativos para calmar la enfermedad, aplacar al niño y darle una cierta recuperación, no menos cierto es que eso no pasaba de ser paños de agua tibia. Entonces llegó a oídos de la zarina, por parte de una amiga suya, Ana Birubova, llegó a oídos el nombre de Rasputín. Esta Ana Birubova le comentó que por las calles de San Petersburgo había un santón que era venerado por todos y que hacía milagros y que la gente lo aclamaba realmente como un santo. Entonces la zarina pensó y dijo, bueno, pues aquí no tenemos nada que perder. La mandó a ella y a un grupo a que buscaran a ese santón. Pues resulta que muy ladinamente Rasputín lo que estaba esperando era esta oportunidad, y hasta ese momento su reputación de hombre santo se mantenía incólume, pero era porque él estaba esperando, era una jugada maestra que él ya había concebido. Sabiendo de la situación del zarevich y de la impotencia para curarlo,
Entonces él sabía que tarde o temprano lo iban a llamar a él, porque sí o porque no, porque curara o no lo curara, pero de todas maneras iba a tener la posibilidad de entrar a Palacio. Pues lo mandaron a llamar, eso fue en 1905, y él llegó a Palacio con una pose de humildad muy bien estudiada, y llegó allá. Naturalmente que cuando lo vieron era un hombre altísimo, de 1,85, 1,88, de barba hirsuta y larga, de unos ojos penetrantes, agudos e hipnóticos, el pelo lacio que caía sobre los hombros, un hábito que más parecía un sayal, es decir, una cosa de una tela burda, raída, con rotos y demás. Y entonces cuando lo vieron, imagínense entrar al palacio, pues ellos dijeron, vea, ¿quién nos metieron aquí, hombre? ¿Qué es esto? Inclusive el zar estuvo a punto de despedirlo, pero la zarina le pidió que le diera la oportunidad por amor a su hijo, y a ver qué podía ocurrir. Ante él también intercedió esta Anna Birúbova, y al empezar a recolectar información sobre él, de muchas partes les dijeron que él hacía milagros. Entonces, bueno, ya el zar se rindió y permitió que Rasputín entrara a Palacio. En efecto lo hizo con pisada blandita, muy humilde, la cabeza agachada. Bueno, y en ese momento lo habían mandado a llamar, era porque el niño estaba en una crisis impresionante, y llevaba varios días con una fiebre altísima, en un estado de semi-inconsciencia, delirando. Habían desfilado un montón de médicos, curanderos, y nadie había podido sacarlo de ese sopor. Y entonces le dijeron a él, bueno, ¿usted qué puede hacer? Y entonces él le dijo, yo quiero verlo. Y aquí aparece una de esas cosas extrañas que a la postre terminaron convenciéndolos a ellos. Entonces le dijeron, lo llevamos ante el niño. Dijo, no, yo voy solo. Imagínense un palacio impresionantemente grande. Él cómo podía saber cuál era la habitación. Además no había tenido ninguna información, porque al niño lo cambiaban de habitación tratando de que, de acuerdo con la temperatura, tal vez esto podría ayudar. Entonces constantemente lo estaban cambiando de habitación. Y él dijo, no, yo voy allá, pero esperen, nosotros le indicamos cómo. Y no, yo sé dónde está. Y se fue para el cuarto del Zarevich. Pero ya seguimos hablando de este personaje aquí en Enigmas del Mundo. Ante la estupefacción de todos, como si hubiera conocido ese palacio de toda la vida, Grigori Efimovich Rasputín se encaminó por esos largos pasadizos. Imagínense un palacio que tenía más de 100 habitaciones. Y se fue caminando y llegó derechito a la habitación en donde estaba el Zarevich, en ese momento, Alexeyevich. Y resulta que el niño estaba en un estado de semi-inconsciencia y también delirando, con una fiebre altísima. Él mandó a traer lo que en aquella época, bueno, lo que nosotros conocemos como una ponchera, pues le decían palangana. Se la trajeron, metió sus pies en esa ponchera, tomó al niño de las manos, cerró los ojos como si se sumiera en un trance, y empezó a los poquitos minutos a sudar copiosamente, y también como si estuviera temblando, con unos movimientos espasmódicos. Y esto duró más o menos un cuarto de hora, y él con las manos del niño entre las suyas. Y de pronto observaron los asistentes, los que estaban observando la escena, en absoluto silencio, empezaron a observar cómo de la palangana, pues, o de la ponchera en la que tenía metidos los pies, empezó a salir vapor, y al poco rato empezó lo que llamamos, pues, el agua a barbotar, pues, a burbujear, como si estuviera casi que hirviendo. Así pasó más o menos una hora más, al cabo de la cual él abrió los ojos, y a la par que él abrió los ojos, el niño también abrió los suyos, y con una energía que hacía muchos años no le veían a este Zarevich, y él prácticamente quedó desmadejado, pero el niño lo abrazó como si lo conociera de toda la vida. Inmediatamente pidió comida y pidió permiso para salir a jugar, porque se encontraba perfectamente bien. Naturalmente entonces los zares se quedaron estupefactos, asombrados, y con esa carta de presentación ya él se quedó en palacio. Ya le arreglaron una habitación, y él exigió que la habitación fuera cerca del Zarevich, y se quedó a vivir en el palacio. Naturalmente que el niño recaía de tanto en tanto, y él le aplicaba la misma terapia. Y era que al parecer, como el niño sufría de unas fiebres altísimas, parece que el contacto con él era como si él absorbiera todo el calor del cuerpo del niño, toda esa fiebre, y lo dejara a él exhausto y al niño radiante.
Lógicamente que esto además estrechó los lazos entre el niño y Rasputín, que se hicieron inseparables, pero dada la tosquedad de Rasputín, su forma burda de hablar y sus malos modales, pues, o sus modales ordinarios, de alguna manera ellos también trataban de limitar el contacto entre el niño y él, porque el niño ya estaba aprendiendo demasiadas mañas por parte de Rasputín. Durante bastante tiempo, en un celo extraordinario, él estaba siempre pendiente de lo que pudiera ocurrir con el niño, pero esto lógicamente a la hora de la verdad era un capital que iba creciendo en su favor, porque desde ese momento la devoción y el agradecimiento de la zarina era algo que se discutía en la corte, y que las malas lenguas dejaban entrever de manera muy sutil que él, como decían antes los abuelos, tenía tratos con ella, lo cual, dicen algunos historiadores, no era cierto, porque la devoción de ella era más hacia un hombre santo que hacia un hombre de carne y hueso. Por su parte, el zar, Nicolás II, tenía su cierta reticencia contra él, pero también estaba profundamente agradecido por lo que hacía por su hijo, y discutía permanentemente con su esposa, porque Rasputín, a través de ella, elevaba peticiones que en condiciones normales a nadie, por muy encumbrado que fuera, el zar le iba a conceder, pero él, refunfuñando a regañadientes, le concedía todo lo que él pedía, y de la noche a la mañana se convirtió en el hombre más poderoso de Rusia. Naturalmente que esta noticia se expandió rápidamente, y entonces todos los nobles, pero especialmente las esposas de los nobles, quisieron acercarse a él, y él conformó como lo que se podría llamar un grupo de oración, en el que él se reunía a solas con todas las mujeres. Y cuentan las malas lenguas entonces que había unas orgías de padre y señor mío, porque era un semental insaciable, y aparte de eso poseía un enorme pene, que de acuerdo con lo que en una biografía escribía su hija, en erección podía alcanzar los 35 centímetros, inclusive se dice hay un museo, el Museo Erótico de Moscú, que se dice tienen allí el pene de Rasputín, y a todas luces es un pene enorme. Lo que no se sabe a ciencia cierta es si en efecto sí perteneció a Rasputín o no. Entonces él se hizo amo y señor de todas las esposas de los nobles, y por ende atrajo el odio de todos ellos, pero también un temor reverencial, porque sabían que él tenía una decisiva influencia sobre el zar y la zarina. Aparte de lo anterior, y naturalmente que él se ayudaba, era un excelente actor, y un hombre que, aunque no era preparado intelectualmente, tenía unas dotes pocos comunes de orador, y una capacidad de persuasión que a todo el mundo asombraba, unas deducciones y unas exposiciones de una lógica apabullante. Y esto lo hacía, aparte de peligroso, lo hacía también inmensamente seductor, porque convencía a cualquiera. Y si a eso se le agrega el hecho de que poseía unos ojos grandes, negros, de mirada relativamente torva y muy profunda, diríamos una mirada electrizante, a todos los sojuzgaba con esa mirada, y se dice que simplemente con mirar a una persona, ya lo mencioné antes, hipnotizaba a cualquiera. Naturalmente que hay personas, algunos son más sugestionables que otros, y por lo tanto pueden caer más fácilmente en una hipnosis que otras personas que se resisten a ello. Sabemos naturalmente que uno de los principios básicos para que obre cualquier sortilegio es que se crea en él. Y en una época como aquellas en que había tanta superstición, pues lógicamente muchos creían en su poder, que por demás él no solamente lo evidenciaba, sino que lo exhibía como un arma para poder afirmar su poder. Y entonces todo el mundo le tenía temor. Y no se escapaba nadie, no se escapaban ni nobles, ni sirvientes, ni mujeres, ni hombres, sino al que se le atravesara, lo hipnotizaba. Con solo mirarlo, sin que se sentara deliberadamente pues a exponerse a una hipnosis, con el solo hecho de que intercambiara con él 2 o 3 palabras, o que lo mirara directamente a los ojos durante algunos instantes, ya quedaba bajo su influjo. Pues avanzó el tiempo, y con el avance del tiempo fue creciendo el poder y la influencia de Grigori Efimovich en la corte del zar Nicolás II. Como decíamos, había una enorme agitación social en ese momento, y mucho más en Rusia, por la secular humillación a que habían sido sometidos los vasallos.
y a los onerosos tributos que debían pagar, a la miseria que tenían que soportar. Y esto se fue convirtiendo en un caldo de cultivo como para que se exacerbaran aún más los ánimos. Y estaban en ese momento en una época de preguerra, y por lo tanto esa profunda agitación social se traducía en las manifestaciones y cosas por el estilo, y obviamente que sus enemigos echaron a rodar el rumor de que él era el causante de ese estado de postración del pueblo, mientras que otro sector lo defendía a ultranza, diciendo que de no ser por él, el pueblo estaría en peores condiciones y que seguramente él sería el salvador. Polarizadas las opiniones, pues la situación era supremamente complicada para el zar Nicolás II, que no podía deshacerse de él porque dependía para que curara a su hijo, por el enorme amor que el zarevich profesaba a Rasputín y que lo llamaba para sus juegos, para consejos, absolutamente para todo. Muchas veces, si él no llegaba siquiera 2 o 3 veces al día, cuando no aparecía él se negaba a comer. Por su parte la zarina dependía afectiva y psicológicamente de él, y a través de ella el zar también dependía de él. A todas estas llegó pues la Primera Guerra Mundial, una guerra cruel, terrible, larga, extenuante y destructiva en todos los términos, tanto en lo moral, psicológico y muy particularmente en lo económico. Y con la llegada de la guerra, entonces el zar Nicolás II, como cabeza pues de Estado, tuvo que ponerse al frente de sus ejércitos y salir de Moscú, pues salir de San Petersburgo. Y bueno, ¿qué más quiere el gato que lo amarren con longaniza? Al estar él ausente, no había ningún obstáculo para el poder de Rasputín, que ahí sí, y con mayor razón, se hizo amo absoluto de los destinos de Rusia, nombraba y quitaba ministros, quitaba y ponía, y cualquier persona que quisiera obtener un favor o que se le aceptara una petición por parte del zar o de la zarina, tenía que pasar por las manos de Rasputín. En contraste con todo esto, un hombre demasiado ambicioso por el poder, era demasiado desprendido en lo que tenía que ver con lo económico, tal vez por el hecho de que como no necesitaba dinero para vivir, para llevar esa vida tan muelle, para vivir en esa opulencia, le importaba poco el dinero. Y a pesar de que le ofrecían gruesas sumas para que influyera en tal o cual decisión, él nunca aceptaba dinero, pero sí interponía los afectos o los desafectos que podía sentir por el potencial candidato o por el solicitante, y esto lo hacía todavía más poderoso porque como no sucumbía ante el poder del dinero, no había otra forma más elemental, más simple, para ponerlo a favor de la persona que solicitaba el favor, excepto que él, de entrada, lo aceptara, le tomara afecto y lo convirtiera en su amigo, porque además, como había crecido en una soledad pasmosa, era muy dado a los afectos y era quizás su parte vulnerable, porque dependía afectivamente de todas las carencias afectivas que tuvo. Él trató de llenarlas, no solamente al ser obsequioso con los nobles, sino con cualquier persona que se le arrimara y le demostrara un poco de afecto, más allá del respeto que debía tenerle por ser Rasputín. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y aunque las quejas contra él eran constantes, eran permanentes, y al oído del zar llegaban todo tipo de chismes, pues este nunca se atrevió a enfrentársele por una parte, y más que enfrentársele a él, enfrentársele a la ira de su esposa. Por lo tanto, ese vacío de poder lo llenaba Rasputín, y no había nadie que lo pudiera sacar de allí. El pueblo, como decíamos, se había polarizado. Quizás las clases más desfavorecidas estaban del lado de Rasputín, simplemente por solidaridad de género, entendiendo esto de solidaridad de género, el hecho de que un humilde campesino, un mujik de Siberia prácticamente, se hubiera enquistado a esa altura tan imposible para los demás mortales dentro del seno de la corte, y era una forma también de sentirse ellos realizados porque se sentían representados por él. Y el otro sector del pueblo lo detestaba porque, sobre todo aquellos que tenían como un poco más de educación, porque entendían que ese estado de cosas y el caos que reinaba en Rusia en medio de la guerra era causado ni más ni menos que por Rasputín. Pero aparte de todo lo anterior, enemigos o partidarios
tenían un temor cerval por el hecho de que él, algunos dicen que era supremamente ingenioso para llevar a efecto este tipo de cosas, es decir, aparecer en 2 sitios a la vez. Se decía que tenía el don de la ubicuidad, y por ser un hombre descomunalmente alto, con una barba hirsuta y muy tupida, el pelo lacio y largo, la mirada penetrante, pues era un tipo que era difícil de que pudiera pasar desapercibido en cualquier sitio. Y entonces tan pronto era visto, dijéramoslo, en una taberna de mala muerte a la que le gustaba ir, sobre todo después de la medianoche, como al mismo tiempo podía ser visto cruzando de una sala a otra en el palacio de Sarcoyeselo, que así se llamaba pues el palacio en que residía la familia imperial. Pero también, y cuentan, no sé yo, esa versión proviene más de sus devotos, de sus seguidores, de pronto se sumía en unos trances de meditación, acompañados de oraciones que comenzaban con una letanía, una cantinela, y se convertían, diríamos, lo que en unos mantras que, pronunciados por él, le permitían sumirse en un estado profundo de trance. Y cuando estaba en estos trances, él, dicen sus devotos, podía levitar, y era el momento en que aprovechaba para predecir el futuro. Y una de las predicciones más famosas de él era que veía a la madre Rusia, porque acuérdense que en aquella época los mandatarios, por lo menos en Rusia, eran vistos más como papás protectores, y naturalmente la patria era considerada la madre. Entonces decía que la madrecita Rusia muy pronto se iba a ver envuelto en un mar de sangre y que iba a quedar destruida. Y esto, pues, un vaticinio de estos, y en una sociedad como aquella tan supersticiosa, lógicamente que caló profundamente. Y vino en la corte como una especie de paranoia, máxime que los acontecimientos en la guerra no iban bien para Rusia. Habían muerto muchos soldados, el avance no era significativo, se carecía de un liderazgo definido y claro por parte del zar, que a su vez ataba las manos de sus generales. Y todo esto pues indicaba, y yo creo que no se necesita ser como muy inquisitivo o muy reflexivo para llegar a la conclusión de que dadas estas cosas, era previsible que el fin fuera tal cual lo vaticinara Rasputín. Pero estas y otras muchas cosas se decía de él, que inclusive en alguna oportunidad en una reunión se llenó de ira porque lo contradijeron en algo, y dicen algunos que vieron salir de sus ojos llamas como si fuera un lanzallamas, y todo el mundo se postró ante él hasta que se calmó. Dicen que era capaz de leer el pensamiento de cualquier persona y le decía, no pienses eso, por esto y esto y esto le estás haciendo daño a alguien. O le preguntaba directamente, ¿por qué estás pensando eso de mí? Cuando la persona tenía un pensamiento puntual, por decir algo, quiero matarlo, y él decía, ¿por qué estás pensando en querer matarme? ¿Qué es lo que te lleva a eso? Y así cosas por el estilo, y eso fue acrecentando mucho más su leyenda y afirmando mucho más su poder, por razones obvias. Entonces, ya se le veía como un ser sobrenatural y obviamente diabólico. Y a esa reputación de diabólico contribuyó mucho la Iglesia Ortodoxa, que hasta ese momento había sido la gran aliada pues del zar, y que ahora ante la creciente influencia de Rasputín tenía que de alguna manera descalificarlo para recuperar el favor del zar. Entonces la Iglesia Ortodoxa difundió también ese rumor de que era un ser diabólico, y ese carácter de diabólico que le habían endilgado a él hizo, por una parte, hasta cierto punto decían que él se solazaba cuando decían eso, porque en su círculo íntimo afirmaba que era una forma también de afirmarse en el poder, y hasta cierto punto él se solazaba con eso. Pero por otra parte, pues lógicamente esto generaba un rechazo y una reacción de quienes se arrimaban que no fueran su círculo íntimo, de sus discípulas todas esposas de los nobles poderosos, y de algunos hombres, entre los cuales inclusive homosexuales, porque decía también que él tenía relaciones homosexuales, porque como decíamos ahorita en el programa, él afirmaba que el hombre debía cometer pecados atroces, porque Dios perdonaba a los grandes pecadores. Esa era una licencia ni más ni menos para hacer lo que le viniera en gana a cualquier persona. Entonces parece que también tenía relaciones homosexuales con algunos hombres. Sin embargo, durante todo este tiempo, siempre se urdieron, se tramaron conjuras para asesinarlo, pero era un hombre supremamente difícil, y la aureola de invulnerable que ya tenía echaba por la borda cualquier intento
de asesinato o cualquier conspiración. Pero entonces aquí aparece un personaje del cual hablamos en alguna oportunidad, porque este programa estamos tocándolo de nuevo. En alguna vez abordamos a Rasputín por solicitud de uno de nuestros oyentes que nos escribió desde Anserma y nos pidió que habláramos de nuevo de él, y por eso estamos hablando más de su parte, de su carácter de taumaturgo que otra cosa. Cuando digo taumaturgo era porque también se dice que aparte de lo que ocurría con el Zarevich, él curaba, sanaba con imposición de manos, aún a enfermos terminales, y en algunas oportunidades simplemente mirándolos y pasándoles la mano por la cabeza, los sanaba. Entonces dijeron, bueno, pero tenemos que deshacernos de él. Y resulta que aquí aparece un personaje que posteriormente escribió un libro llamado Cómo maté a Rasputín, y era quizás uno de los más encumbrados y más cercanos al zar por su parentesco. Era un príncipe y se llamaba Félix Yusupov. Pues Félix Yusupov se alió con el gran duque Dmitri, que también pues era uno de los más cercanos al zar, y tenía un puesto altísimo, era también pariente, el gran duque Dmitri Pavlovich Romanov, y se aliaron con un diputado de la Duma llamado, de apellido Purishkevich, y dijeron, no, esto hay que matarlo. Entonces se aliaron y trataron de organizar de tal manera la conjura que no tuviera escapatoria. Organizaron entonces un banquete para él, y lo atrajo Félix Yusupov hacia su palacio. Y pues Rasputín lo aceptó porque, aunque hacía bastante tiempo no lo veía, parece que tenía un enorme interés en él. Y por su parte Félix Yusupov se prestó también para el complot, dicen algunos historiadores, porque era homosexual, y en alguna oportunidad Rasputín lo había rechazado después de tener con él relaciones homosexuales. Sea lo que fuere, lo invitó a su palacio, el otro aceptó de buen grado. Llegó a él una noche especialmente fría en pleno invierno, el 29 de diciembre de 1916, y entonces Yusupov había acondicionado especialmente un salón para compartir con él a solas. Se lo llevó allá. Previamente habían envenenado varias tortas porque era muy mecatero, que dirían ahora. Le encantaban, pues, decimos en Antioquia, las chucherías, comer cositas dulces, y lógicamente tomar muchísimo vino y vodka, y entonces envenenaron también varias botellas de vino, y él empezó a ingerir vino y a comer torta, y se había comido ya por lo menos 2 tortas impregnadas de veneno por todas partes, y no caía, y no caía, y no caía, sino que de pronto una somnolencia hizo presa de él, pero nada más. Y esa somnolencia pues daba para pensar que más que cualquier cosa lo que estaba era borrachito, y ya eran como las 2 de la mañana. Y de pronto, viendo que no caía, no se aguantó el varillazo Félix Yusupov. Sus 2 cómplices, Purishkevich y el gran duque Dmitri Pavlovich Romanov, estaban en una sala en el piso de encima, esperando a ver qué era lo que iba a ocurrir. Al parecer ellos sabían del romance que habían sostenido Rasputín y Yusupov, y entonces seguramente pensaban, supongo yo, que formaba parte también de la argucia, era que Yusupov debía de alguna manera seducirlo y en medio de esa seducción envenenarlo. Pero en vista de que no caía, sacó un revólver, le disparó 3 veces. Rasputín se sacudió de su marasmo, intentó salir de ahí, trastabilló en las escalas. De nuevo, entonces, estando en las escalas, viendo que no caía, lo atacó con una porra, una cosa de un material supremamente sólido que usaban los policías. Le dio varias veces en la cabeza y nada, él siguió ascendiendo. Para abreviar el cuento, él alcanzó a ganar el gran patio del castillo, que lindaba o estaba cerca del río Neva, y entre tanto, en la oscuridad, Félix Yusupov se desorientó porque no encontraba el cuerpo de Rasputín. Se llenó de pánico y empezó a buscarlo por todas partes, y caminando sobre la nieve tropezó con un bulto, y resulta que era Rasputín, que yacía en la nieve, pero trataba de desplazarse sobre los codos, como hacen los soldados, y apenas se lo encontró de nuevo, volvió a atacarlo con la porra y le propinó otros 2 balazos. Y nada que moría, y nada que moría. Lo cierto del caso es que ya salieron Purishkevich. Los policías que hacían la ronda por allí escucharon los disparos, vinieron a ver, medio resguardaron el cuerpo entre la nieve y dijeron que no, que habían visto pasar una sombra y que ellos creían que era un ladrón y que por eso habían disparado. Entonces el policía se fue, pues al final de cuentas era el príncipe Félix Yusupov. Y entonces cogieron el cuerpo y, ya inconsciente, se supone que ya muriendo,
lo tiraron al río Neva. Pero corroboraron por lo menos que no tenía respiración y concluyeron que ya estaba muerto. Pero lanzarlo al río Neva con varios grados bajo cero de temperatura significaba, si no una muerte por causa de los balazos y el envenenamiento, pues por hipotermia se iba a congelar. Y en efecto lo lanzaron al río Neva y lo encontraron al otro día. Murió Rasputín, pero se dice que tiempo después, o pocos días después, Rasputín paseaba por el castillo de Yusupov, se le veía en las tabernas y aún en el palacio de Sarkoyeselo, en el que guardaban luto por él y que significó además el deterioro progresivo de la salud del zarevich, y no había nada que hacer. Mucho tiempo después se decía que veían a Rasputín y que éste curaba. Durante varios años después, inclusive tras la muerte, tras el asesinato de los Romanov en Ekaterimburgo en 1917, decían que el monje loco deambulaba por las calles de San Petersburgo y que lo seguía una cohorte de devotos que lo veían como un dios y que curaba a todo el que lo requería, y con un halo muy especial que se veía alrededor de su cuerpo. Pues ya había ocurrido la revolución bolchevique, empezaron a perseguir ese personaje extraño y se les esfumó. Nunca más se supo de Rasputín. Pero hay quienes afirman que se salvó del río Neva y que para justificar ese asesinato simplemente consiguieron un cadáver de unas proporciones parecidas a las de Rasputín y lo enterraron deprisa para que no preguntara a nadie. Pero que el verdadero Rasputín durante mucho tiempo más vivió después de curar muchísima gente, y su fin nunca se supo cómo fue ni cómo desapareció. Queríamos contarles esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Esperamos que nos sigan solicitando temas, que nos aporten sus